Esta foto y este artículo representa a la embajadora norteamericana Lisa Kena con nuestra súper corrupta fiscal Patricia Benavides. Y tú dirás, pero ¿cómo puede la embajadora de Estados Unidos reunirse con una súper corrupta? ¿Y por qué digo una súper corrupta? Por algo bien simple. Miren, la señora Patricia Benavides ha hecho maniobras sospechosas, no una, varias. Por ejemplo, en el caso Sánchez Paredes, no sé si ustedes se recordarán, pero el caso Sánchez Paredes es uno de los casos más grandes de lavado de activos de la historia del Perú. Una familia de supuestos empresarios que amasaron miles de millones de dólares en fortuna y que la fiscal Patricia Benavides lo primero que hace es, cuando llega al cargo, es retirar al fiscal Fran Almanza, quien era fiscal superior dedicado desde el año 2015. Ojo, es que esto es muy grave. Fíjate, un fiscal superior investigando el caso de los Sánchez Paredes por lavado de activos desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y el 2022 es retirado. O sea, 7 años de trabajo los manda a la papelera la señora. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Disculpen, yo lo único que puedo entender como un ciudadano común y corriente es no. Esta señora saca al fiscal que más conoce el caso y va a poner a otro fiscal que no tiene ni idea para que lo liberen a los Sánchez Paredes. Si no, ¿cómo se entiende? No se entiende, ¿verdad? Pues hay que entenderlo. Por eso digo que la supercorrupta. Pero no es el único caso. Hay otros más. Por ejemplo, el caso de los cuellos blancos. Otro caso emblemático, ¿no? Tras desacuerdos con el fiscal supremo Jesús Fernández, la fiscal Benavides decidió reestructurar todo el equipo Cuellos Blancos, pese a que el grupo consiguió avanzar con la extradición del prófugo Cesarino Nostroza y aplicar la colaboración eficaz con el ex juez Walter Ríos. Ahí tenemos otro caso emblemático en el que esta señora quita al equipo que está investigando y pone a otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere mejorar las investigaciones? No, pues, no seamos pardillos, no seamos ingenuos. A estas horas del partido, visto lo visto, está claro, evidente, que es otra maniobra más para favorecer a los corruptos. Y si alguien, siendo fiscal supremo, favorece a corruptos, es que uno mismo es un gran corrupto. No hay otra lectura a esto, amigos. Esto lo tenemos que decir claro y duro, aunque nos vaya la vida en ello. No hay que tenerle miedo a hablar con la verdad, porque quien habla con la verdad no miente. Y cuando se habla con la verdad, se desenmascara al monstruo, el monstruo de la mentira, del engaño, de la corrupción. Este es el problema del Perú, que tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos asesinen, a nos secuestren, nos metan a la cárcel, nos creen falsos reportes, te empapelen y te pudras en la prisión. Así se ha gobernado, y si no es así, a balazo limpio. Pero llega un momento en que el ciudadano consciente dice, basta ya, esto no puede seguir, y tenemos que denunciarlo. Pero es que no es el único caso. Por supuesto, tenemos más casos que comprometen a la señora Patricia Benavides. Por ejemplo, el caso de su hermana. ¿Se acuerdan? Ahí está. Su hermana, Emma Benavides, juez superior, estaba siendo investigada por supuestamente haber recibido miles de dólares a cambio de liberar a grupos de narcotraficantes. Y la fiscal Bersabe Revilla, que la estaba investigando a la hermana, fue removida del caso de un día para otro, aduciendo poca productividad. Esto es un caso realmente clamoroso, por el cual, como ellos tienen a toda la prensa comprada, saben que la prensa pues no lo va a comentar, no va a decir nada,
se van a hacer los locos y van a mirar para otro lado. Y así se lleva manejando las riendas de la justicia o de la injusticia en el Perú desde hace 30 años o más. Pero esto desde el advenimiento de las benditas redes sociales se acabó. Y ahora vemos que youtubers como Inti Noticias y otros muchos, pues salimos y decimos las cosas como son. Y tenemos muchos seguidores. Y los vídeos se hacen virales y se replican en TikTok. Y esa tendencia es imparable. No se puede detener. Pero es que no es lo único que ha hecho la señora Patricia Benavides, recordarles, por supuesto, que ella es la que ha dado luz verde para la vacancia ilegal, irregular de Pedro Castillo.